Representante a la Cámara por el Departamento del Tolima, Ricardo Ferro, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes a esta hora de la mañana, en la hora de la verdad. Oyéndolo a usted, la gente se pregunta qué pasa con el proyecto de ley para que el impuesto predial tenga límites, porque los colombianos están siendo asediados por una carga tributaria con la que ya no pueden. La carga tributaria de la nación es gigantesca y ahora la carga tributaria de los impuestos prediales que suben y suben, no por la vía de aumentar el porcentaje que hay que pagar, sino por la vía mucho más cómoda de aumentar los avalúos catastrales como le da la gana al alcalde de turno. ¿Cuál es su posición y en qué va ese proyecto de ley? Y recuérdenos en qué consiste, representante. Es absurdo, doctor Fernando, como usted lo menciona, lo que está pasando con el impuesto predial. Y es una amenaza frontal contra la propiedad privada en Colombia. Como usted bien lo sabe, el año pasado hicimos un debate en la Cámara de Representantes, en donde pusimos sobre la mesa esa problemática tan grande que tiene el país con el impuesto predial, cómo los alcaldes han abusado con este impuesto, han querido cuadrar caja en los municipios con el impuesto predial, sin darse cuenta que lo que están poniendo en riesgo es el derecho de cualquier ciudadano a tener una casita o en la zona rural a tener una parcela para ponerla a producir. En ese orden de ideas, la senadora María de Rosario Guerra ha venido liderando un proyecto de ley en compañía de otros miembros de la bancada que estuvieron desde el cuatrienio anterior en el Congreso de la República, y nosotros que nos sumamos a partir de julio del año anterior hemos venido apoyando esta iniciativa de manera que podamos sacar adelante ese límite a los abusos en el cobro del impuesto predial. De esta manera, pues ya el proyecto de ley está en tercer debate, le falta el último debate en el Senado de la República para que ya pueda ser sancionada por el presidente y convertirse en ley para que cesen esos abusos en los municipios. Esto va de la mano con dos temas, doctor Fernando. Por un lado, el que no se pueda aumentar de un año a otro el impuesto predial en una suma que vaya más allá, y yo sé que usted ahorita me va a decir que esa no es una solución definitiva, porque pues ya lo hemos tocado en otra ocasión, con base en el IPC, que no se nos vaya a subir, y unos puntos adicionales dependiendo cuando toque hacer actualizaciones catastrales. Usted bien me hablaba que el IPC no siempre va de la mano con los ingresos de quien paga el impuesto predial, me lo decía en una ocasión anterior. Estos son procesos en los cuales han participado la Federación de Municipios y otras entidades que también han puesto sobre la mesa la necesidad de que en algunos municipios que está desactualizado el catastro hace muchos años, que también puedan ir equiparándolo. Esto pues no es que estemos totalmente de acuerdo, pero es parte de esas pujas que se dan al interior del Congreso, donde cuando se quiere sacar un proyecto de ley no siempre se saca de la manera ideal como uno creería o como está concebido desde un principio, sino que toca también que la participación de algunos actores que son fundamentales en estos procesos, pues también llevan a que se hagan unas modificaciones de estos proyectos de ley. Pero ¿qué es el tema de fondo acá? Nosotros no podemos, bajo el pretexto, bajo la necesidad, mejor, de tener que actualizar el catastro en los municipios y, por ejemplo, en la zona rural, donde tenemos cerca del 70-80% del catastro desactualizado, ir a poner en riesgo la propiedad privada en Colombia. Entonces, lo que tampoco queremos es que, bajo este pretexto, los alcaldes puedan subir el impuesto predial como ellos quieran, como se les dé la gana, sino que también tenga un tope estos aumentos del impuesto predial. Y yo sigo teniendo la preocupación de que en ciudades como Ibagué, los alcaldes tienen un afán por subir las tarifas y se llega al extremo de que, si bien todos conocemos la situación que están viviendo hoy en día los bogotanos por cuenta de esos aumentos del impuesto predial que son desmesuradas, pues hombre, lo que está pasando en Ibagué es aún más grave. Un inmueble que puede tener el mismo valor en Bogotá que en Ibagué estamos pagando mucho más por cuenta del impuesto predial, porque precisamente los alcaldes, y en este caso el alcalde de turno, que como todos sabemos es de
de la escuela del petrismo, es uno de los espadachines de Petro en el país, pues hombre, le pareció muy fácil en este cuatrienio comenzar a subir el impuesto predial, y en este último año la gente está pues prácticamente reventada y no ha podido pagar el impuesto predial. Representante, ¿usted ha entrado en contacto con Camacol? Porque esto tiene efectos. Las decisiones que se toman en estas materias no son decisiones inocuas, producen resultados en la realidad. El resultado es que se ha detenido el ímpetu constructor en el país. La gente no quiere construir porque ¿quién se quiere someter a semejantes impuestos? No puede, no es capaz. ¿Qué le ha dicho a usted Camacol? ¿Cuáles son las cifras sobre el proceso de la industria de la construcción en ciudades como Ibagué, por ejemplo, como Bogotá? Totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Hoy por hoy es mejor, y eso pues obviamente que afecta no solamente al constructor como tal, sino afecta a toda la economía, porque todos sabemos los efectos que tiene en la economía en la construcción. Hoy por hoy es mejor ser arrendatario que ser propietario, porque por cuenta de ser propietario una persona no solamente tiene que pagar el impuesto predial, sino que hay otros impuestos, otros gravámenes que tiene la propiedad privada que están haciendo inviable esa posibilidad en un país como Colombia, donde se habla tanto de tener derecho a una vivienda digna, pero pues infortunadamente ya lo que tiene que ver con la valorización, en algunos casos con la plusvalía, lo que tiene que ver con los efectos que tiene sobre la renta del propietario de una vivienda, todos estos temas sumados al aumento desmesurado del impuesto predial, pues están siendo inviable ser propietario de una vivienda, y eso es muy grave, y precisamente por eso es que estamos en esta tarea de ponerle límites al impuesto predial en Colombia. Y yo lo que espero es que ahorita que estamos en campaña este año, yo sí quisiera oír a los alcaldes, a los candidatos mejor, a las alcaldías de los municipios, a hablar de cuál es su posición frente a la posibilidad de bajar los impuestos prediales en los municipios. Yo quisiera también oírlos hablar de cuál es su posición sobre el impuesto de industria y comercio, porque es que están en este momento afectando la economía de todos los municipios, y no podemos terminar con unos municipios que estén solamente condenados a la gestión o a los recursos que pueda asignar el gobierno nacional para poder financiar las obras de cada uno de ellos, y que los municipios simplemente se dediquen a tener unos gastos de burocracia, unos por parte de la nómina y otros disfrazados a través de las nóminas paralelas, y que en eso se gasten los recursos propios, los recursos de los propios municipios, y se dediquen simplemente a administrar pobreza por cuenta de que no son capaces de poder realmente cambiar la situación económica de sus municipios con medidas diferentes a meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes, doctor Fernando. Representante, tenemos poco tiempo, pero hay otro proyecto importante que es de su autoría, me parece, para erradicar carteles de contratación. Los carteles de contratación que han tenido, los efectos que han tenido, por ejemplo, en Bogotá, de eso no se volvió a hablar, pero carteles de contratación con el ejército, carteles de contratación para la comida de los niños. Por Dios, ¿esto qué es lo que está pasando y cuál es el remedio a juicio suyo? Doctor Fernando, nosotros tenemos dos formas de sancionar las prácticas colusorias, estas prácticas de los carteles de contratación. Hay un camino que es por la vía penal, y otro camino que es por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por medio de la vía penal hay una consecuencia cuando hay un cartel, y es que las personas vinculadas a ese cartel, bien sean naturales o jurídicas, quedan inhabilitadas para contratar con el Estado por 8 años. En la actualidad no ha habido la primera sanción desde el punto de vista penal en lo que tiene que ver con los carteles de contratación. Las únicas sanciones que ha habido ha sido por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y precisamente en materia del PAE, de la alimentación escolar, uno de los temas que más nos ha dolido a los colombianos es que uno ve que los mismos que están sancionados por la superintendencia, vuelven y los contratan en el tema de la alimentación escolar. Entonces uno lo que dice es, venga, aquí qué es lo que está pasando, qué es lo que dice nuestro proyecto de ley. Cuando una persona natural o jurídica sea sancionada por parte de la superintendencia, no solamente va a tener que pagar la multa como ha venido sucediendo hasta ahora,
sino que adicional a esa multa va a quedar inhabilitada por el mismo término que dice la legislación penal, es decir, por 8 años. Queda automáticamente inhabilitada para contratar con el Estado, bien sea en un cartel de contratación de la alimentación escolar o cualquier otro tipo de contratación pública. Vamos a inhabilitar a esos cartelistas, a esas personas que se ponen de acuerdo entre ellas para defraudar al Estado, para bajar los precios, para que un día antes de que vayan a las pujas, ya ellos saben quién va a ganar la licitación. Un día antes se ponen de acuerdo y se retiran los otros para que nada más haya uno solo, o se ponen de acuerdo en la forma en que van a pujar para que finalmente ellos sepan quién se lo va a ganar y por qué monto se lo va a ganar ese contrato. Entonces queremos sancionar esas prácticas colusorias, y para eso hemos presentado un proyecto de ley que ya fue aprobado en primer debate y de la Cámara de Representantes, y vamos a seguir en el tránsito del mismo. Esperamos que antes de mitad de año lo podamos sacar para poder garantizarle a los colombianos que no se van a seguir presentando estas prácticas de los carteles de contratación en el Estado. Dolorosamente tenemos que decir que Serpillo sí paga en Colombia. Paga en dinero, no queda hecho un miserable, y si tiene algún grado de conciencia, la conciencia lo atormentará toda la vida. Aquí hubo en Bogotá un escándalo enorme, con un poco de personas identificadas, con nombre y apellido, que estaban haciendo eso que usted describe, colusión para ganarse contratos en suministros a las fuerzas militares y en suministros al PAE. ¿Qué pasó? Nada. Los jueces nuestros no dictan sentencias condenatorias, y menos en estos casos. Hay que ayudarles legislativamente, pero mientras no tengamos jueces que lo sean de veras, vamos a estar muy lejos de conseguir justicia y muy lejos de combatir estas figuras criminales que tan duramente nos afectan. Representante Ricardo Ferro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muchas gracias a usted. Simplemente les robo 30 segunditos para contarle también que hemos presentado un proyecto de ley de honores a Juan Mario Lacerna, a ese gran economista, gran colombiano, gran político tolimense. Hombre, y el objeto no solamente es rendirle un honor a la vida y obra de Juan Mario Lacerna, sino que adicionalmente queremos que se termine el panóptico de Ibagué, ese elefante blanco de la ciudad de Ibagué, que tiene que convertirse en un ícono de la cultura, de la música para Ibagué y para Colombia, y queremos que se pueda terminar esta obra, este panóptico de Ibagué, porque estamos absolutamente seguros que terminando el panóptico de Ibagué vamos a lograr que muchos colombianos y muchas personas de diferentes partes del mundo visiten nuestra ciudad musical. El panóptico, esa idea fue de Jeremías Bentham. Panóptico quiere decir una cárcel construida de determinada manera que permite desde un solo sitio mirarlo todo. Panóptico, una visión universal de una cárcel. Idea de Jeremías Bentham, el gran filósofo británico. Representante Ricardo Ferro, muchas gracias, y hagamos justicia a la memoria de ese gran tolimense y llevemos mucha gente a visitar la cultura tolimense, la cultura ibaguereña, que es tan rica, musicalmente es de una riqueza inmensa, y no solamente la riqueza musical, la riqueza en todos los órdenes de la cultura humana. Muchísimas gracias, representante Ricardo Ferro. A usted, doctor Fernando, muchas gracias y un saludo muy especial para toda la audiencia a esta hora de la mañana. ¿Sabían ustedes qué era el panóptico? Panóptico es una cárcel, una cárcel, claro, donde está el Museo Nacional, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa panóptico? Panóptico, esa fue la idea, ya lo dije, de Jeremías Bentham, el gran filósofo británico que se ocupó de estos temas, era también un gran jurista, y decía que las cárceles debían estar construidas de tal manera que con un ojo, desde un punto de vista, se pudiera observar la cárcel entera. De ahí el nombre de panóptico, una visión universal o global de la cárcel. El panóptico quiere decir eso. Ricardo Ferro, ¡ay por Dios! El impuesto predial en manos de los alcaldes. ¡Ay por Dios! Los carteles de contratación en Colombia. Ricardo Ferro, un representante a la Cámara de la Generación del 14 del Centro Democrático, que está librando una gran batalla por salvarnos
de estas tragedias, de los alcaldes haciendo lo que les da la gana con el impuesto predial y acabando con la industria de la construcción, y de los carteles de contratación que siguen su paso de carga ante la impotencia del Poder Judicial en Colombia, que no dicta sentencias condenatorias, sino contra los inocentes.